Han pasado ya más de 24 horas desde que Guatemala registra una serie de sismos que generaron severas afectaciones en diferentes puntos de ese país. A la fecha, las autoridades continúan contabilizando los daños en viviendas y el número de personas lesionadas. Este fenómeno provocó daños en decenas de casas. Las autoridades reportaron el colapso de paredes, techos, muros de contención, entre otras partes de las viviendas. Además, las cámaras de seguridad de diferentes establecimientos comerciales capturaron el momento exacto del terremoto. En nuestro país, la actividad sísmica también ha dejado afectaciones en decenas de viviendas ubicadas en los distritos de San Lorenzo, Turín y Atiquizaya, en el municipio de Ahuachapán Norte. Preliminarmente podríamos decir que ahora tenemos un total de 191 viviendas afectadas. Estas están distribuidas en el distrito de Atiquizaya, el refugio San Lorenzo y Turín. En Ahuachapán, esto en Ahuachapán Norte. En Ahuachapán Centro tenemos 71 viviendas afectadas en los distritos de Ahuachapán, Concepción de Ataco y Tacuba. Y en Ahuachapán Sur, es decir, en el distrito de Jujutla, solamente se han registrado 2 viviendas afectadas. Okay. El total entonces es de 264 viviendas afectadas. Noticia de última hora. El presidente Nayib Bukele activa el sistema de emergencia por fuerte oleada de sismos que afecta a la zona occidental. Todos los ministros están listos para ayudar a la población salvadoreña. Todo arrancó martes 29 de julio en la zona de San Lorenzo, Ahuachapán. Continúa obviamente toda esta actividad sísmica, muchos movimientos telúricos, la gente ha estado muy preocupada, ha estado a la expectativa, pero también hemos visto cómo ustedes como instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele han estado ahí en primera línea desde los primeros minutos que se registraron todos estos sucesos. La pregunta con la que quiero arrancar esta noche es, ¿qué ha pasado? Bueno, lo que tenemos, don Armando, es una nueva manifestación de algo que en el país de verdad no debería extrañarnos. El Salvador es un país altamente sísmico, ¿verdad? Nosotros lo hemos venido diciendo. De hecho, hace 2 años exactamente nos ocupamos de actualizar el Plan Nacional de Contingencia para terremotos o para todo lo que tiene que ver con la sismicidad en el país. Lo que ahora estamos teniendo es una activación de una falla local, ¿verdad? Y obviamente se ha activado otra vez una falla que al menos en los últimos 20 años ha sido una de las más activas en el territorio nacional. En esta zona particular de San Lorenzo, Atiquizaya, un poco también Santa Ana, tenemos una falla local que se activó en 2017, luego hace 2 años también tuvimos una activación muy importante. Entonces ahora nuevamente tenemos una activación de esto y con eso hemos tenido ya una serie muy importante de sismos. De hecho llevamos hasta esta hora 402 sismos, de los cuales solo 72 han sido sentidos por la población. Amén de todo lo que está sucediendo, creo que es importante recordar, número 1, que El Salvador tiene al menos 3 causas principales de sismicidad. Una de ellas tiene que ver con el fenómeno de subducción, es decir, el hecho de que una placa esté deslizándose por debajo de la otra. La placa de Cocos por la placa de Caribe, que es donde está situado nuestro país y una buena parte del istmo centroamericano. Entonces, eso en alguna medida debería transcurrir de la mejor forma, en el entendido que si una placa se va deslizando por debajo de la otra, pues esto funciona como una escalera de estas de centros comerciales, ¿verdad? Sale por un lado, entra por otro, entra por un lado, sale por otro. Eso es así, ¿verdad? Aquí puede ser que esté introduciéndose por debajo de esta placa, por otro lado están haciendo una isla, ¿verdad? Es la dinámica geológica del planeta, ¿verdad? Esa es una de las principales causas. La otra de las causas que provocan sismicidad en nuestro país es aquella que se deriva de la actividad vulcanológica. En algunos casos suele ser muy pero muy focalizada,
ya lo hemos vivido con el volcán Lamatepec. Exactamente, sí. En Santa Ana en el año 2005. Lo hemos vivido recientemente en el volcán Chaparrastique, sismicidad muy focalizada, intensidades no tan altas, o sea, no son sismos que llegan ni siquiera a 6, menos a 7, pero que obviamente en la medida que van sucediendo y a partir de la cantidad de veces que se manifiesta, suele generar el mismo efecto que ahora mismo está sintiendo la población de San Lorenzo y Atiquizaya. Y la tercera causal es justamente la activación de fallas locales, ¿verdad? El Salvador es un país que tiene al menos 4 o 5 zonas sísmicas muy importantes, ¿verdad? Una de ellas incluso se manifestó en diciembre del año pasado en Conchagua. Si usted recordará, tuvimos un enjambre sísmico en toda la zona de Conchagua muy importante. Que es similar a lo que estamos viendo hoy, ¿no? Exactamente, es similar a lo que ahora estamos teniendo. Exactamente. Entonces, en términos prácticos, don Armando, eso es lo que está sucediendo. Lo que tenemos ahora mismo es la activación de una falla local. Hay mucha relación con lo que sucedió en territorio guatemalteco, ¿verdad? Hay mucha relación, y es que también creo que este es uno de los momentos en los que es importante pensar, don Armando, que hay amenazas que no son propias de un solo país o de un solo municipio. Hay amenazas que van mucho más allá de nuestras tierras patrias, ¿verdad? El tema de los eventos hidrometeorológicos es otro, ¿verdad? Cuando un huracán afecta en Honduras, como fue el caso de Michestán y otros que han sucedido, nos termina arrasando a todos en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, en el caso particular, otra vez, en el caso particular de lo que ahora estamos teniendo en San Lorenzo y Atiquizaya y un poco Santa Ana, pues simplemente se obedece a la activación de una falla local. También se ha tenido movimientos muy importantes del lado guatemalteco. De hecho, el día de ayer sostuve una conversación con mi homóloga de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, la doctora Claudine Ogaldes, a fin pues de enterarnos, ¿verdad?, de primera mano qué es lo que está pasando en Guatemala. Nos hemos puesto a las órdenes, tanto ella en el caso de apoyar en la frontera y por supuesto nosotros, ¿verdad? Este es un momento en el que definitivamente debemos trabajar de forma organizada, de forma conjunta, no solamente con nuestras instituciones, sino del lado guatemalteco también. Por supuesto. Bueno, de hecho, en el occidente del país sigue temblando. De hecho, he tenido la oportunidad bueno, para los que me conocen, saben que mi familia, bueno, soy de Aguachapán y estaba hablando precisamente con mi madre y me dice, en estos momentos acaba de temblar, me dice. Sí. Entonces, la situación allá sin duda es sumamente crítica, es decir, no podemos decir, este es el último temblor, no se sabe realmente. No. A la fecha, y de verdad quiero para toda la gente que nos está viendo, no solo en San Lorenzo, sino en Aguachapán, Santa Ana, en el occidente del país donde se están dando estos movimientos, por favor, la calma, obviamente, acaten las recomendaciones que dan las autoridades. ¿Cuántos sismos son los que se han sentido hasta esta hora de la noche? ¿Cuántos se han contabilizado y cuántos han sido los sentidos? Y con eso me quiero ir a la pausa. Bueno, son 402 sismos ya los que se han registrado instrumentalmente, ¿verdad? Porque hay que denotar que una cosa es lo que los instrumentos logran identificar, logran registrar. Creo que también este es un momento muy importante para comentarle a la población o recordarle a la población que nuestra fuente oficial de información científica es la Dirección de Observatorio de Amenazas. No dudo que hay otras instancias pues, que hacen sus propios análisis, hacen sus propias valoraciones, pero sí es importante considerar que la información oficial sale de la Dirección de Observatorio de Amenazas, y lo que ellos nos están diciendo ahora mismo es que hemos tenido 402 sismos, de los cuales solo 72 han sido percibidos por la población. Por eso decía, instrumentalmente llevamos una cuenta de 402. Sentidos, ¿verdad? En el buen salvadoreño, sentidos por toda la población, han sido 72. Las intensidades han oscilado, digamos, entre 2, máximo 4. Ayer todavía tuvimos
casi inmediatamente después de haber tenido el sismo de 5.9, tuvimos todavía uno un poquito arriba de 5. Aprovecho también su pregunta. El tema de poder registrar los sismos no solamente nos permite a nosotros ir contabilizando la cantidad de sismos, porque al final, eso creo yo que si bien es cierto, es importante científicamente hablando, al final lo que importa es qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y creo que es importante que la población sepa que en las valoraciones que se hacen se utilizan dos escalas. Una es la escala de Richter, que básicamente nos dice cuál es la cantidad de energía que se pudo haber liberado, ¿verdad? Hablando en buen salvadoreño, ¿cuánta es la energía que se pudo liberar en cada uno de los movimientos, ¿verdad? Como que yo simplemente agarro esta taza, empiezo a sacudirlo. Eso es sí o sí, es un intercambio de energía, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta energía se está liberando? Eso se mide a partir de una escala denominada escala de Richter. ¿Cuándo es que evaluamos daños? ¿Cuándo es que evaluamos impactos? Para eso se utiliza, antes de pasar a esta escala, la escala de Richter, si bien es cierto, no tiene un límite en cuanto a grados de intensidad se refiere, porque hay que decirlo, tampoco es que vamos a llegar a 100, ¿verdad? Ese sería, el histórico es 9 y algo, ¿no? Exactamente, el histórico es 9, un sismo que se dio en el desierto de Valdivia en la década de los 60 en Chile. Ahora mismo acabamos de tener uno, ayer, mejor dicho. Ayer tuvimos en Rusia, ¿verdad? Que desató toda una ola de alertas de tsunami que más adelante vamos a estar hablando de eso. Por supuesto, sí. Hemos tenido un sismo pero muy importante, arriba de 8, ¿verdad? 8.8 creo que fue, en Kamchatka, en Rusia, ¿verdad? Entonces, es decir, si bien es cierto, no hay un límite en cuanto a la intensidad o a los números a los que podría llegar la intensidad, los registros más altos que ha tenido El Salvador han sido el terremoto de 1986 y el terremoto de 2001. La otra escala, como le comentaba, es la escala de Mercalli modificada. ¿Qué pasa con esta escala? Una cosa es medir la energía que se libera, ¿verdad? Tan sencillo como decir que agarro esta taza y la boto. Entonces hay un intercambio de energía. Eso se mide en la escala de Richter. Cuando yo deduzco hasta dónde pudieron haber llegado los daños que se generan en la taza, cuando veo lo que pasó con la taza, si se quebró, si solo se rajó, si solo sufrió alguna astilladura, etc. La escala de Mercalli modificada va desde 1 hasta 12, en el entendido que entre 1, digamos, hasta 4, justamente se ocupa para, digamos, emular un poco la escala de Richter, porque en teoría hasta 4 podríamos decir que son sismos que no fueron percibidos. Cuando la escala de Mercalli tiende a ser muy importante, cuando empezamos a ver grietas, cuando la misma población empieza a sentir los efectos del sismo, los efectos de la energía liberada. Entonces, son dos escalas totalmente diferentes, el máximo es 12 y cuando hablamos de 12, podríamos estar hablando de un sismo de la categoría de 2001, de la categoría de 1986, el que ahora acaba de tener Kamchatka, sismos importantísimos que hemos tenido en el mundo, como el de 2004 en el sudeste asiático, ¿verdad? Que también provocó un tsunami. Entonces, es importante hacer esa variación, o mejor dicho, tener claro qué mide cada una de esas escalas, porque en algún momento yo he observado en algunos noticieros y pues es totalmente válido, ¿verdad? Cuando escuchamos a un periodista decir, sí, fue en escala de Richter, pues sí, pero para la población, ¿qué significa? Es importante tener eso muy claro a fin de que podamos identificar cuáles son los pasos siguientes a seguir, ¿verdad? En la gestión de una situación emergente como esta. Hacer un recuento, obviamente, de los daños por este incremento de la actividad sísmica en Ahuachapán. Quiero a esta hora enlazarme con Walter Morales, se encuentra en San Lorenzo, en Ahuachapán Norte, y de hecho a sus espaldas tiene precisamente salvadoreños que han sido trasladados a estas casas de resguardo, obviamente, por el tema de esta situación sísmica que se vive. Mi querido Walter, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, acá Armando informando a todos nuestros televidentes de Noticiero El Salvador y Canal 10. Efectivamente me encuentro en San Lorenzo, en el distrito del municipio de Aguachapán Norte, donde la gente está siendo asistida, la gente está siendo trasladada a los diferentes albergues preventivos que se encuentran en los diferentes sectores. Acá vemos a familias, específicamente 9 familias que han sido trasladadas hacia este albergue preventivo en San Lorenzo, el distrito de San Lorenzo, como decimos, en Aguachapán Norte, y vemos acá 9 familias, son alrededor de 25 personas y como unos 10 niños que están recibiendo también atención de parte del despacho de la primera dama, Bienestar Social, el Ministerio de Salud y también Protección Civil, quienes están instalando ya todavía este albergue preventivo para poder atender a todas estas personas. En estos momentos ellos acaban de terminar la cena y están preparados ya porque Protección Civil también está trasladando los camarotes para donde van a hacer su siesta, donde van a dormir esta noche por lo menos, porque hay mucho temor todavía por la actividad sísmica. Hay bastante todavía sismos que incluso nosotros hemos sentido en las últimas horas. Esta tarde alrededor de percibimos por lo menos unos 3 sismos. No podemos decir la magnitud porque no tenemos un aparato que pueda medir estos movimientos telúricos, pero sí aquí vemos a las personas que están recibiendo la respuesta ya. Ayer pues estaban preocupadas. Desde ayer ya se está haciendo un levantamiento de datos, levantamiento de información, y ahora pues han sido trasladados a este albergue preventivo. Algunos también han recibido carpas para dormir, porque no se atreven a dormir en sus casas. Es un peligro para algunos, pero otros han decidido venirse acá al albergue donde Protección Civil y el gobierno central, en conjunto con el gobierno municipal, están atendiendo a estas personas y también están auxiliando, porque es muy importante garantizar la vida y sobre todo pues a la de los niños y de todas las personas, mujeres, hombres, en total. Claro. Walter, te quiero preguntar, y con esto también quiero cerrar la transmisión. ¿Has tenido la oportunidad de conversar con la gente? Hemos visto como desde los primeros minutos que se dieron estos movimientos telúricos, el primero obviamente que fue muy fuerte, vimos al personal, a las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele con la gente, trabajando, estando ahí, acompañándolos paso a paso, día tras día, que desde que arrancó precisamente esta situación. ¿Qué te dicen? ¿Cómo lo han tomado los salvadoreños? Bueno, sí, Armando, incluso aquí hay personas que están muy contentas por la actividad, por la respuesta que está brindando Protección Civil, por la respuesta que está brindando el gobierno central, y vamos a hablar con uno de ellos rápidamente. ¿Cómo ha sido la respuesta del gobierno y cómo se sienten ustedes como habitantes de este lugar? Buenas noches. Nosotros nos sentimos felices y muy agradecidos con el gobierno de Nayib Bukele y las autoridades municipales. El señor Darwin Regalado nos ha respondido amablemente, viniéndolos a dejar lo que es colchonetas, camarotes para toda la gente aquí albergada. Les damos las muchísimas gracias al gobierno central y a Darwin Regalado y a todo su consejo municipal por habernos escuchado y brindarnos la grande ayuda. Bueno, ya escuchábamos ahí a la persona afectada y también beneficiada porque se ha venido para este lugar. Aquí se siente más segura, aquí se siente más tranquila porque la actividad sísmica continúa acá en la zona de San Lorenzo, en Aguachapán Norte, y es muy importante pues que ellos pues se muestran satisfechos por todo el trabajo que está realizando las instituciones del gobierno como Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud, Despacho de la Primera Dama, Bienestar Social, entre otras entidades del gobierno. Por supuesto. Gracias, Walter, de verdad por el reporte, y vamos a estar a la expectativa, por supuesto, de todo lo que se habla, se dice, se actúa, obviamente, se interviene en esta zona de nuestro país. Gracias, Walter, por tu reporte. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Listo, ahí teníamos a Walter que nos estaba contando obviamente todo el panorama. Hablemos de viviendas dañadas. Se tiene contabilizado hasta esta hora de la noche el impacto que han tenido estos movimientos telúricos. Efectivamente, don Armando, sí. Quiero comentarle que la evaluación de daños empezó desde el primer momento, ¿verdad? En que tuvimos el primer sismo. Y bueno, este es un procedimiento que ya está estipulado en el plan de contingencia. Inicialmente nos enfocamos
o mejor dicho, establecemos prioridades e inicialmente nos enfocamos en evacuar a las personas, llevarlas a un lugar seguro, pero paralelamente a eso se hace un gravamen rápido de las viviendas a fin de determinar si puede seguir siendo habitada o no puede seguir siendo habitada. Este es el momento en el que las instancias que tienen la competencia institucional de determinar si la vivienda debería ser totalmente destruida y reconstruida, pues obviamente también son parte del equipo de trabajo del Sistema Nacional de Protección Civil. El día de ayer, preliminarmente, teníamos un promedio de 77 viviendas. Este día hemos continuado con las evaluaciones de daño en infraestructura de habitación, porque es importante también delimitar eso. Una cosa es la evaluación que se está haciendo ahora mismo en infraestructura de habitación, o sea, viviendas, casas, y otra es la que deberíamos estar haciendo o están haciendo también ya instancias como Ministerio de Obras Públicas, claro, y otros que ya estamos hablando de infraestructura de servicio, ¿verdad? El mismo MinSal, todos aquellos que tienen alguna infraestructura en estos dos distritos que ahora están siendo afectados. Preliminarmente podríamos decir que ahora tenemos un total de 191 viviendas afectadas. Estas están distribuidas en el distrito de Tiquisaya, el refugio San Lorenzo y Turín. En Ahuachapán, esto en Ahuachapán Norte. En Ahuachapán Centro tenemos 71 viviendas afectadas en los distritos de Ahuachapán, Concepción de Ataco y Tacuba. Y en Ahuachapán Sur, es decir, en el distrito de Jujutla, solamente se han registrado 2 viviendas afectadas. Okay. El total entonces es de 264 viviendas afectadas, de las cuales podríamos hablar que 120 de estas se ha catalogado daños menores. Es decir, si bien es cierto algún agrietamiento, alguna situación que pareciera ser crítica, realmente daños estructurales como tal, y aunque no soy ingeniero civil, he aprendido en el camino de mis colegas, de mis compañeros de trabajo, ingenieros civiles, sobre cuál es la diferencia que deberíamos hacer entre elementos estructurales y no estructurales de una infraestructura, denominando estructurales aquellos que sostienen básicamente la infraestructura como tal, claro, vigas y columnas, ¿verdad? Y aquellos no estructurales como paredes secundarias que permiten pues cerrar, digamos, la infraestructura. Así es que es importante tener eso muy en cuenta a la hora de las evaluaciones también, para que la población comprenda que no necesariamente porque su vivienda tiene una grieta ya debería derrumbarse o destruirse y luego reconstruirla, de ninguna manera. Son 264, como le decía, 120 con daños menores y 144 con daños menores. Algunas de estas definitivamente y por sí mismas, pues uno llega y ve que se ha perdido el 50 o el 60% de la vivienda. En definitiva, se ha catalogado esa vivienda como no habitable y con un nivel crítico de destrucción. Ahora bien, hay algunos daños en infraestructuras públicas, iglesias que se han dado. Yo, por ejemplo, he visto en redes sociales afectaciones, por ejemplo, una iglesia algo histórica en Tacuba, por ejemplo. Sí, hemos visto también la zona del Arco Durán en Ahuachapán, que también se ha visto afectado, que son, digamos, monumentos sumamente culturales e históricos y ricos, obviamente, en cuestión turística y cultural. Definitivamente. Ese es un detalle también que hay que considerar. Estamos previendo la activación de la Comisión Técnica Sectorial de Infraestructura y Servicios, con el afán de que no solamente se evalúen las viviendas, que al final pues lo que ahora mismo es prioridad para nosotros es asegurarle a las personas que en alguna medida se les va a asistir, se les va a apoyar a fin de que puedan tener una solución habitacional temporal, que desde ayer la hemos empezado a instalar, carpas que llegaron al país en el marco de un asocio muy importante con una de las agencias de Naciones Unidas que ve el tema de refugiados, es decir, ACNUR, y
estas carpas ahora mismo están sirviendo para albergar a estas personas. Claro. Pero esa indudablemente es una solución habitacional temporal, ¿verdad? Ya viene el segundo momento, es decir, ya cuando hablamos de rehabilitación y reconstrucción, cuando ya pensamos en soluciones habitacionales ya permanentes. Entonces, el tema de los, digamos, de los infraestructura de servicios o infraestructura de cultural, también se ocupa de evaluarla, porque al final pues son las mismas personas las que la utilizan, ¿verdad? Si algo ha quedado en una situación crítica, al final si termina colapsando, independientemente sea un bien cultural o sea una infraestructura de servicio, puede terminar afectando a una persona. Así es. O lesionando a una persona. Entonces, ese es un tema en el que sí o sí tendrá que participar tanto el Ministerio de Obras Públicas con otras instancias, incluyendo el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Ahora bien, con eso me quiero ir a la pausa. Sabemos que estos movimientos telúricos van a continuar. Sí. Esto es evidente, lo hemos visto en las últimas horas. De hecho, al inicio de esta entrevista reportaban que se sentía fuertes sismos en Ahuachapán. ¿Cómo están actuando ahorita y qué pasos van a seguir, digamos, en los próximos días? Interesante pregunta, don Armando, y si me lo permite quisiera extenderme un poco. En primer lugar, hay momentos en los que se van realizando o ejecutando algunas acciones que tienen su origen en la prioridad número 1, que es la atención de las personas, ¿verdad? En las primeras 24, 48 y 72 horas, sí o sí, todo debe enfocarse en la evacuación, provisión de abrigo, provisión de refugio a las personas, a fin de asegurarnos que van a estar sanos y salvos y en un ambiente digno también, ¿verdad? Porque muy emergencia puede ser, pero lo que no deberíamos permitir como Sistema Nacional de Protección Civil es regresar a aquellos albergues donde las personas dormían en el suelo, si acaso en una colchoneta, ¿verdad? Eso no puede ser, eso no tiene nada de digno en la respuesta que se le brinda a las personas afectadas. Esa es la prioridad número 1. Ahora viene, ¿cuáles son los siguientes pasos? Pues indudablemente, ayer, como le decía, hemos hecho una evaluación preliminar. Ahora mismo lo que se ocupa es constituir equipos multidisciplinarios en los que pueda estar Ministerio de Vivienda, Dirección General de Protección Civil, Ministerio de Obras Públicas, y otras instancias que, por supuesto, en el marco de la Comisión Técnica Sectorial de de Infraestructura y Servicios Básicos, tiene la responsabilidad de ahora determinar en el mediano plazo, no tanto en el corto, porque una cosa muy diferente es llegar a hacer un gravamen rápido de una vivienda, de una infraestructura, y otra cosa muy diferente es que llegue un especialista, un ingeniero, un estructuralista, o por lo menos un ingeniero civil que, basado en su expertise o sus conocimientos técnicos, pueda determinar si la vivienda debe terminar de derrumbarse o no, ¿verdad? Eso obviamente lleva su tiempo. Para eso se ocupa constituir un equipo, consolidar la información y con esa información buscar que se active o el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastre, o ya determinarán pues las autoridades superiores qué es lo que procede para asistir a estas personas, ¿verdad? El siguiente paso es pensar de forma paralela en constituir un equipo también multidisciplinario que evalúe la infraestructura de servicio. Yo estuve ayer en San Lorenzo y puedo decirle categóricamente que al menos en lo que a conectividad vial se refiere, no hay ningún problema. No hay grietas en la carretera usted puede llegar y salir a cada uno de los distritos sin ningún inconveniente. Aún así, hemos visto equipos de Fovial haciendo algunas evaluaciones. Eso es muy importante y creo que en el caso de San Lorenzo tenemos una ventaja, que en ambos hombros de la carretera que conduce desde Atiquizaya hasta San Lorenzo, y si hablamos de Atiquizaya también, desde Santa Ana hasta Atiquizaya, no hay taludes, no hay elevaciones importantes. Y eso es ventaja, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente, porque el tema
o mejor dicho, la probabilidad de tener deslizamientos que incidan en la conectividad vial se descarta, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Entonces, y otro de los pasos muy importantes es pensar en el retorno de estas personas. ¿Cuándo va a suceder? Bueno, la serie sísmica en algún momento va a terminar y lo hemos visto y justamente ahí en San Lorenzo. En el 2007 creo que duró aproximadamente 20 días. Luego hace 2 años duró casi el mes, ¿verdad? Ahora hay que esperar cuánto dura. Entonces, esto es así, es parte de la dinámica. Claro. En el preciso momento que las fallas terminan de reacomodarse, todo vuelve a la relativa normalidad, porque hay que recordar siempre, y yo lo dije al principio, es un país sísmico, va a seguir temblando, claro, porque va a seguir temblando. Pero digamos que regresa a una relativa normalidad y es cuando ya las personas regresan a sus hogares. En ese preciso momento es cuando se activan todos los procedimientos institucionales, estatales, y yo creo que hay que decir, el presidente Nayib Bukele ha dado muestras, no una, sino en muchas ocasiones, de que lo que priva es resolverle a las personas, ¿verdad? Claro. Entonces, en algún momento, o mejor dicho, en ese momento es cuando ya se activa todo ese aparataje a fin de poder darle una solución habitacional permanente a las personas y en algunos casos temporales también. Claro, que es lo que precisamente viene. Los vamos a cambiar de tema. ¿Por qué? Porque este martes, también 29 de julio, se reportó un sismo magnitud 8.8 en la costa oriental de Rusia que provocó una alerta de tsunamis, sí, de forma generalizada, sí, sí, en todo el Pacífico. Es uno de los sismos, si lo queremos ver a una escala, es el sismo sexto de una escala de obviamente los mayores, sí, de mayor rating. Sí. Chile fue el primero con magnitud 9.5, Alaska en Estados Unidos en los 60, magnitud 9.2, en Indonesia magnitud 9.1 en 2004, Japón en 2011 que fue magnitud 9.1, etcétera, etcétera, y por supuesto el de Rusia que fue hoy en este año fue magnitud 8.8. Según información del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, se estiman variaciones en el nivel del mar de hasta por 1 metro. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué han registrado? Bueno, ayer el sismo ocurrió, digamos, en los diferentes usos horarios. Podríamos decir que el sismo ocurrió el día de ayer en Rusia, ¿verdad? En Kamchatka. Sí. A partir de la ocurrencia de este sismo, justamente ha sido la Dirección de Observatorio de Amenazas la que nos ha alertado sobre la posibilidad de tener alguna variación en el oleaje en nuestro país, que oscilaba entre, o mejor dicho, estimaba que podría oscilar entre 0.3 y 1 metro de altura. Uh-huh. Si hablamos en términos prácticos en cuanto a la altura de las olas se refiere, don Armando, categóricamente le puedo decir que eso, si bien es cierto, siempre preocupa, no debería ser tanto. Hemos tenido mar de fondo con olas hasta de 3 metros, ¿verdad? Sí. Hemos tenido mareas vivas con más olas de algún susto por ahí en la zona costera. Sí, definitivamente, claro. Pero bueno, tampoco es que estamos como para cruzarnos de brazos y yo creo que otra vez el Sistema Nacional de Protección Civil y todo el gobierno del presidente Nayib Bukele ha demostrado que una de las mejores formas de gestionar la emergencia es adelantarnos a la situación, ¿verdad? Entonces se han activado todas las alarmas, con los guardavidas hemos alertado a toda la sección de salvamento acuático. La información también ha llegado a instancias que tienen que ver con la salvaguarda de toda la costa salvadoreña. Estoy hablando de Fuerza Naval, Autoridad Marítima Portuaria. No hubo necesidad, porque así lo consideramos, no fue necesario suspender ni la pesca industrial ni la pesca artesanal. Sí. El tema de los tsunamis, porque ayer también me preguntaba alguien, mire, estoy viendo que si las olas llegan, van a llegar hasta como a las 7:30 de la mañana. Pues es que los tsunamis son así, ¿verdad? Los tsunamis son así, hay que recordar que... Y también en el tránsito puede perder fuerza. Ah, sí, por supuesto. Es una variable que también hay que poner sobre la mesa. Hay que considerar eso, y eso de verdad que hay que considerarlo cuando tenemos tsunamis que, por ejemplo, podrían ser generados en una costa
es decir, va de una costa a otra y no tsunamis que se generaron como por ejemplo el de Japón en 2011, ¿verdad? Sí. Que en ese caso el intercambio de fuerzas que se dio entre una placa y otra, una placa tectónica y otra, básicamente sucedió en medio del mar, ¿verdad? Sucedió en medio del mar y esos son los tsunamis, por así decirlo, los tsunamis más catastróficos que hay. Pero bueno, el punto es que recibimos la alerta, o el aviso, mejor dicho, la información de parte de la Dirección de Observatorio de Amenazas, inmediatamente la hemos trasladado a todo el personal en la costa, se han alertado a las diferentes instituciones y pensando, o mejor dicho, a partir de que la probabilidad de afectación no era tan crítica, pensando en que solamente era entre 0.3 y 1 metro de altura lo que se estimaba, no hubo necesidad de generar algunas evacuaciones, ¿verdad? No hubo necesidad, gracias a hay Dios, que decirlo así, efectivamente. Pero sí, seguimos en el monitoreo de toda la... Y yo creo que esto al final, don Armando, hasta para nosotros es hasta beneficioso, resulta como un ejercicio, un simulacro. ¿Por qué? Porque nos permite darnos cuenta que independientemente de lo lejos que pueda suceder un sismo tan importante como el que ahora ha tenido Rusia, también podríamos salir afectados. En el año 2011, cuando fue el terremoto de Japón, también se activaron las alarmas en el centro de monitoreo de tsunamis, que justamente está en Hawái. En el centro de monitoreo de tsunamis se activaron las alarmas. Y yo recuerdo que en aquel entonces el sismo fue alrededor de las 3 de la mañana, hora de El Salvador. Si mal no recuerdo, creo que fueron como las 11 de la mañana, hora de Japón. Entonces, vea qué interesante, porque eran básicamente 12 horas las que nosotros íbamos a esperar para observar algún impacto, ¿verdad?, de este tsunami. Sin embargo, no fue así, ¿verdad? No fue así, afortunadamente no tuvo mayor incidencia, igual que en este caso. A esta hora del día, podríamos decir que ya no hay ninguna probabilidad que este fenómeno incida en el oleaje, así es, incida en el oleaje del Salvador. Ahora bien, sin embargo, creo yo que siempre está el monitoreo, ¿no?, que ustedes tienen en los sistemas. Totalmente. Ahora bien, quiero variar un poquito de tema también cuando son las 8 de la noche con 55 minutos. Sabemos que ya se viene esta temporada agostina, sabemos que ya los salvadoreños están en la expectativa, usted ya le cambió la cara también, director, y a muchos salvadoreños, pero... Ya nos vemos con el elote loco. Sí, en Seabarland, disfrutando, sí, por supuesto. ¿Cómo se han preparado para garantizar la tranquilidad, la seguridad, la seguridad física también, obviamente también de los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que por supuesto puedan disfrutar de no solo Seabarland, sino de pronto todas las actividades religiosas, las playas, los volcanes, los pueblos, puedan ir de pronto a diferentes lugares que son sumamente turísticos? Sí, bueno, está todo listo ya, ¿verdad? Está todo listo, el plan va a ser presentado mañana a las 12 del día en la Plaza Morazán, en el centro histórico. Será presentado, hemos considerado 6 escenarios, uno que tiene que ver con salvamento acuático, tanto en playas, lagos, parques acuáticos, ¿verdad? Y por supuesto, algunos puntos que ahora se han catalogado como puntos nuevos de recreación acuática. Estoy hablando de algunos puntos específicos en el lago de Ilopango, sobre todo en la ribera oriental del lago de Ilopango, o en el lado oriental del lago de Ilopango. Hemos también considerado algunas pozas, ¿verdad? Se está haciendo nuevamente una inversión muy importante en nuevos talentos humanos para la sección de salvamento acuático, considerando, don Armando, que los resultados que hemos tenido han sido muy importantes. Es decir, pasar de tener hasta 2 y a veces hasta 3 fallecidos por semana en una playa, en un lago, a tener 0, de verdad creo yo que salvarle la vida a más de 12 personas por mes, ¿verdad?
eso dice mucho del trabajo que se está haciendo. Entonces, claro, se está haciendo una inversión muy importante desde el Ministerio de Gobernación, pues, o por qué no decirlo, del gobierno del presidente Nayib Bukele para apuntalar el trabajo de salvamento acuático. Se suman otras instancias en cuanto a este escenario se refiere, como la Fuerza Naval, la Policía Nacional Civil o mejor dicho, instituciones de servicio y socorro que por siempre lo han hecho, ¿verdad? Siempre han tenido ellos esa, digamos, modalidad de búsqueda y rescate. En ese sentido, podríamos decir que ese es un escenario. El otro escenario de intervención, el que tiene que ver con los eventos religiosos, no es tan complicado ni tan crítico como la Semana Santa. La Semana Santa, sí, porque hablamos de todo el territorio nacional. Sin embargo, estamos considerando que por ser la fiesta patronal de San Salvador, o del Salvador, mejor dicho, podríamos tener una afluencia muy importante de feligreses en el centro histórico. En ese sentido, específicamente para el día 5, este es un escenario muy importante para todas las instituciones operativas, en la que vamos a participar el Servicio de Emergencias Médicas, el Sistema de Emergencias Médicas, el Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Cruz Roja, Comando de Salvamento, Cruz Verde, Dirección General de Protección Civil y otras que por supuesto, el MinSal, el Ministerio de Salud, Fosalud también. El tercer escenario que tiene que ver con turismo de montaña. Sí o sí, muchas personas han decidido irse a la montaña. De hecho, hoy nada menos me informaban que hay algunos hoteles de montaña que ya están teniendo una afluencia muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchos turistas, sobre todo extranjeros, que no vienen el día 1 de la vacación. Vienen antes. Vienen antes y se van después en algunos casos. Sí. Entonces, ese es un tercer escenario. El cuarto escenario es el de las carreteras, es decir, el tema de los controles vehiculares, el tema de los controles de dopaje, a fin de que se garantice la cero tolerancia al alcohol, a la conducción peligrosa.